Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Extra Noticias, Mesa de Análisis. Vamos a ver de inmediato nuestros titulares. En todo el país por empuje frío. Habrá fuertes lluvias en el Caribe y la zona norte, fuertes vientos en el resto del país y bajas temperaturas. Recope amplía horario de planteles durante esta noche para hacer frente a gran cantidad de cisternas. Gasolineros no reportan faltante, pero sí reservas bajas porque deben esperar al camión cisterna. Ministerio de Economía encuentra incumplimientos en las ofertas del Viernes Negro en la mayoría de los comercios que visitó. Reportan un nuevo fallecimiento por virus respiratorio en el Hospital Nacional de Niños. Además, la Caja atiende brote de tosferina en San Carlos. Y en los deportes, 3 equipos disputarán los últimos 2 boletos a la fase final del torneo. Y el empuje frío que ya afecta al país provoca un nuevo estado de alertas. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Kenneth Rojas, que nos da, Cristian Fallas, que nos da todos los detalles. Adelante, Cristian. Este cambio en las alertas efectivamente es porque este empuje frío número 3 de la temporada va a estar afectando en las próximas horas aún más al país. Ya lo está haciendo de manera indirecta porque está interactuando con la zona de convergencia intertropical y esto es lo que se traduce en fuertes aguaceros, por ejemplo, en la zona sur de nuestro país, donde, por ejemplo, en el río Coto y también lo que es Ujarrás y en San Vito de Cotobruz se reportan los ríos crecidos y ya incluso hay un pequeño corte de algunos caminos que son importantes para los vecinos, así que hay que estar atento y atenta de lo que puede ocurrir en las próximas horas con este empuje frío que se traduce en temperaturas más bajas, en la aceleración de los vientos en algunas zonas del país, sobre todo en las partes altas, y también más lluvia. Por eso se ha cambiado el color de las alertas por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Hay que recordar que hay deslizamientos activos todavía después del último temporal, hay suelos saturados todavía en algunas zonas y por eso es que se elevan las alertas, sí, a verde, porque hay que estar atentos. No hay de momento mayor preocupación, pero sí esa es la advertencia que están haciendo las autoridades. Vamos a escuchar a continuación al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Ante ello, recordamos a la población mantenerse informada y acatar únicamente los mensajes que difundamos a través de las instancias oficiales. Extremar las precauciones por los vientos fuertes y sus efectos en techos, postes, cableado eléctrico, rótulos, árboles y otros. Tiene usted en imágenes el mapa precisamente que ha enviado la Comisión Nacional de Emergencias, el país totalmente en color verde. Ante las regiones del Pacífico Sur y el Pacífico Central estaban en gris, sin embargo ya se ha cambiado a esta condición, así que todos estamos bajo esta advertencia, nada más estar muy cuidadosos de lo que pueda ocurrir, pues sobre todo en estas partes altas por el tema del viento acelerado y algunas lluvias que se van a presentar y como ustedes lo escucharon a través del jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias, al menos hasta el próximo miércoles se va a sentir la influencia de este empuje frío número 3 de la temporada. El informe de Cristian Fallas Vidal para Extra Noticias. Gracias, Cristian. Vamos con otros temas del ámbito de los sucesos porque el OIJ detuvo a 2 hombres y recuperó al menos 2 contenedores llenos de carne de res que habrían sido robados. Lo que estos sujetos pretendían era vender el producto en el mercado negro. Alberto Cuadra nos amplía la información. Bueno, un duro golpe para muchos de los empresarios que están acá en Costa Rica tratando de importar o exportar materiales, productos y también lo que sería trasladar alguna mercadería hacia sus diferentes negocios. Y es que en el último año se han contabilizado más de 85 asaltos a camiones de carga, sobre todo algunos camiones que vienen con contenedores. Entre ellos, cerca de 18 son contenedores ya inclusive de importación de artículos como electrodomésticos, como productos como llantas y también inclusive el más reciente que se dio a raíz de este tipo de comportamiento delictivo y fue que se robaron cerca de 36 toneladas de carne de importación que iba a ser pues llevada a un supermercado, a un centro de distribución de un supermercado muy conocido acá en nuestro país. Bueno, lo importante fue que las autoridades el día de hoy ya comunicaron que lograron detener a por lo menos 2 personas que estaban involucradas en este hecho y también
también lograron recuperar parte de lo que se había robado. ¿Qué es lo que dice la Cámara Nacional de Transporte con respecto a estos operativos y también algunos de los robos que se han dado sistemáticamente al transporte de carga en nuestro país? Veamos. Estos 2 robos se suman a los más de 110 que llevamos en este año, por lo cual prevemos que vamos a cerrar con una cifra similar o parecida a la del año pasado, que fueron 120 eventos los que se suscitaron. Seguimos solicitando a las autoridades tener este tema en sus cuadernos de apuntes, en sus trabajos regulares. Bueno, y según el parte y el informe que dio el organismo de investigación judicial, la acción policial se llevó a cabo en Liverpool, donde las autoridades lograron ubicar los contenedores en un predio tras recibir el reporte del robo a eso de las 9:15 de la noche de ayer. Los sospechosos fueron aprehendidos y también fueron puestos ante el Ministerio Público para que se decida cuál va a ser su futuro con respecto a las acusaciones que podrían dar obviamente las personas involucradas, obviamente también aquellos interesados y también los comerciantes que fueron robados mediante lo que sería el robo de contenedores y también el robo también de camiones en Limón. Desde San José este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por el detalle. Vamos con otras informaciones. El equipo de vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense del Seguro Social alertó sobre casos de tosferina en la zona de San Carlos en las últimas 2 semanas. Según la institución, el primer caso se detectó en el Hospital de San Carlos en una estudiante de secundaria de un colegio agropecuario de la zona. Al visitar ese colegio se identificaron al menos 3 casos más. Adicionalmente se contabilizan otros 3 casos sin nexo epidemiológico. A los demás estudiantes se les dio tratamiento profiláctico con el fin de cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad. El Hospital Nacional de Niños confirmó a Noticias Monumental una nueva muerte de un menor por virus respiratorio. Se trataría de la muerte número 47 en lo que va del año. Al cierre de esta semana, más de 120 menores se encuentran hospitalizados por diversas enfermedades respiratorias. El centro médico hizo un llamado a los padres a prevenir este tipo de enfermedades que se presentan principalmente en estas fechas debido a las lluvias y a las bajas temperaturas, pero también debido a las aglomeraciones de personas con lugares altamente concurridos y a la falta de medidas de higiene. Y proponen revivir un proyecto que traslada hasta 27.000 millones de colones por año al régimen de invalidez, vejez y muerte, con el fin de evitar que colapse precisamente este régimen. El dinero sería tomado de la cuota patronal que actualmente recibe el Banco Popular. Al régimen de invalidez, vejez y muerte le podrían quedar 20 años de sostenibilidad, tal y como informamos semanas atrás en Extra Noticias, con base a un estudio actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social. Algunos diputados proponen pasarle a este régimen 27.600 millones de colones anuales, procedentes de la cuota patronal que actualmente recibe el Banco Popular para su patrimonio. Ya en todos los trámites que se habían dado en el procedimiento legislativo se habían hecho las consultas necesarias. El Banco Central había dicho que no afectaba el patrimonio del Banco Popular y la Caja Costarricense también, del Seguro Social, también estaba de acuerdo con este trámite. Con este aporte de los patronos del 2.5% se estaría dando entonces al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. La iniciativa no es nueva, lleva años en la Asamblea Legislativa, pues fue también propuesta por diputados anteriores, pero el anterior proyecto se venció. La gerencia de pensiones considera que el proyecto puede ayudar al régimen. Y además estamos en una etapa de plantear reformas estructurales que estén insertas dentro del Sistema Nacional de Pensiones, es decir, no solamente pensar en el seguro de invalidez, vejez y muerte, sino pensar junto con los otros pilares, por ejemplo, cómo fortalecer el ROP, ¿verdad?, que es el segundo pilar, e incluso cómo incentivar también la cotización voluntaria. Un dictamen en 2019 respecto al proyecto de ley que iba en esta misma línea establecía que quitarle este monto al Banco Popular no comprometía la situación financiera de la entidad. Se consultó al Banco Popular qué posición tenían ante esta propuesta
Sin embargo, la oficina de prensa respondió que hasta conocer más a fondo el proyecto no se van a referir. Bueno, y un video captó el modo de operar de una banda denominada como la banda de la abuela. Así es, y es que en la grabación se observa una mujer de edad avanzada, quien es la que desciende de un vehículo para tocar el portón de las casas y luego estas son robadas. En el video se observa a una mujer de edad avanzada que baja del vehículo y al llegar a la vivienda llama a la puerta en varias ocasiones. Se trata de una organización criminal que tiene una mayor actividad durante fin y principio de año. Una vez que confirma que no hay nadie en el inmueble, los sujetos intervienen para forzar la entrada. El papel de la adulta mayor es vital, ya que ningún vecino es alertado, a pesar de que la banda opera de día y, como vemos, hasta en una zona donde el paso de los vehículos es frecuente. Se da en diferentes modalidades, con forzadura, por puertas, ventanas, los accesos principales, quitan celosías, escalan por una tapia, por un muro, y con esto pues logran ingresar a los inmuebles y sustraer los bienes de la parte ofendida. Finalmente, en estas tres modalidades de delito en robo a viviendas, finalizamos con lo que es el hurto a vivienda. Ocurre cuando normalmente puede mediar la confianza. Tenemos que las modalidades de los delincuentes ha llevado a que pasemos de ese perfil que muchos creemos como actúan o como son los delincuentes físicamente, y están utilizando personas de la tercera edad, mujeres que aparentan o están embarazadas, o incluso mujeres que andan con niños o mujeres acompañadas de adultos mayores. El OIJ investiga al menos 8 casos con el mismo modus operandi. Las investigaciones por robo de vivienda se duplican en los meses de diciembre y enero. El Tribunal de la Inspección Judicial abrió una causa interna en contra de un fiscal de Turrialba quien fue detenido este jueves. Se trata de un hombre de apellido Ramírez a quien se le atribuyen los delitos de peculado de uso, falsedad ideológica y abuso de autoridad. Si bien el Ministerio Público no dio mayores detalles, trascendió que el funcionario estaría vinculado con un grupo criminal. El funcionario es investigado por peculado, también falsedad ideológica y abuso de autoridad. Esta pesquisa interna podría desencadenar incluso hasta su despido. Esta tarde se registró una balacera que dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida. Los hechos se dieron en la localidad de María Reina, en Pavas, a eso de las 2 de la tarde, cuando ingresó la alerta al sistema de emergencias. De inmediato, oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron al sitio, así como miembros de la Cruz Roja Costarricense. En el sector de la Montañita, como se conoce a esta zona, se registró otra balacera donde 2 sospechosos fueron detenidos. Se desplazan hacia el lugar 2 unidades de soporte avanzado, topándose un vehículo particular con 2 heridos dentro del mismo en el sector de Semaco, en Pavas. La Cruz Roja Costarricense aborda 2 víctimas de agresión con arma de fuego y determinan que una mujer adulta no presentaba signos vitales. Se aborda también un hombre adulto, el cual presenta lesiones de importancia y se traslada en condición crítica al Hospital México. La escena queda a cargo de las autoridades judiciales. El organismo de investigación judicial solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar al hombre de la fotografía, quien figura como sospechoso de secuestrar y asesinar a un empresario ruso-israelí de 60 años de apellido Kotler. El caso se remonta al pasado 22 de agosto, cuando este fue reportado como desaparecido en playas del Coco, Guanacaste. El 26 de noviembre, el OIJ realizó allanamientos en San José y Alajuela y detuvo a 3 hombres, 2 hermanos de 26 y 29 años en Upala y otro individuo de 42 años en Guatuso. Sin embargo, un cuarto sospechoso de apellido Barrantes permanece prófugo. Las autoridades también rastrearon un potrero en Upala para localizar el cuerpo de la víctima, aunque sin éxito. El OIJ hace un llamado a la población para aportar cualquier información que permita ubicar a este sospechoso en fuga. Y los meses pasan y el servicio de parquímetros en la ciudad capital parece no tener
una pronta solución. Así es que la alcaldía estaría solicitando modificaciones al presupuesto enviado por la empresa adjudicada precisamente para este servicio. Estas fueron las declaraciones del alcalde de San José hace una semana respecto al servicio de parquímetros en la capital. Solicitamos el último requisito que no habían presentado, que era el presupuesto detallado. Lo presentaron lunes o martes de esta semana, lo estamos revisando. Hoy tenemos que darles una respuesta y en función de esa respuesta creo que vamos a pedirle algún nivel de detalle mayor en algunas de las cosas que nos envían y a partir de eso firmaríamos el contrato si cumplen con todo lo que pedimos. Su respuesta más reciente fue esta. El presupuesto sigue en revisión porque se le pidió criterio a la dirección financiera e indicó que los valores presentados por la empresa no coincidían. Para la empresa que brindará el servicio, el tema debería darse cuanto antes. En la relación con la municipalidad y esperaríamos que las cosas marchen de la mejor forma y que podamos, para bien de la comunidad y de las finanzas municipales, brindar el servicio lo más rápido posible. Para las regidurías, el único afectado es la misma municipalidad. El alcalde Diego Miranda aseguró que todo estaba listo para iniciar el servicio de parquímetros. Sin embargo, pasan los días y la inacción del alcalde sigue presente. Con esto, las arcas municipales se ven afectadas por no recaudar cerca de los 1.000 millones de colones que se están dejando de percibir. Alcalde Diego Miranda, usted le tiene que responder a la ciudadanía josefina del porqué de estos atrasos y el porqué de esta inacción. Según estimaciones del Departamento de Parquímetros, por mes se dejan de percibir 250 millones de colones por dicho servicio, lo que significa que ya se han dejado de recaudar 1.250 millones de colones. Tenemos ahora información en vivo porque hoy es Viernes Negro de ofertas en muchos comercios, pero en las carreteras lo que deja son choques e imprudencias. Bueno, al menos 60 choques es lo que se ha presentado hasta este momento en este Viernes Negro. Nuestro compañero Rolando Rivera nos amplía en vivo. Rolando. Buenas noches, compañeros. 9:17 y todavía hay muchísimo movimiento alrededor de las ofertas del Viernes Negro y que también, bueno, pues se extenderán durante el resto del fin de semana. Como ustedes bien lo mencionaban, cerca de 60 colisiones, 60 choques en el gran área metropolitana durante las primeras horas de este Viernes Negro y por eso es que también las autoridades hacen un llamado a la precaución y también a la responsabilidad de no estar violentando las leyes de tránsito, con cosas muy básicas como por ejemplo no parquear sobre línea amarilla, con no parquear en los espacios preferenciales y por supuesto también tener cuidado a la hora de transportar los objetos que usted compra. Y es precisamente lo que vamos a ver en la siguiente información de cuáles son algunas imprudencias que cometen los conductores en un día como hoy. Esta clase de imprudencias son las que las autoridades piden a los conductores que eviten, y con mayor razón este fin de semana de Black Friday. Con la intención de ahorrar tiempo y dinero, algunos consumidores irrespetan la ley de tránsito. Las autoridades de la Policía de Tránsito informaron que durante las primeras horas de este viernes se reportaron 60 accidentes de tránsito. Eso sí, los ticos aprovecharon las ofertas. ¿Qué te parecieron las ofertas de Black Friday? La verdad, no he visto tampoco nada así como ofertas muy impresionantes, ni nada fuera de lo normal. Siento que es como más de lo que suele haber en el resto del año. ¿Cómo viste las ofertas de Black Friday? No, muy bien, ¿verdad? Nos logramos aprovechar bastante. ¿Qué compraste? Temprano. Un iPad para la universidad y unas cosas y ropa. ¿Sí vale la pena? Sí. Estacionamiento en la acera, estacionamiento a menos de 5 metros de un hidrante y respeto de los parqueos preferenciales, avanzar contravía para ingresar a un comercio de forma expedita, llevar productos recién comprados en el techo del carro y giro indebido en zona demarcada son las acciones que debe evitar para no ser sancionado. Bien, ahí teníamos algunas de las recomendaciones para evitar que incluso también usted sufra multas que van desde los 61.000 colones en adelante y la posibilidad también de que le vayan a decomisar, en el mejor de los casos, las placas de su vehículo o que del todo una plataforma se lleve su automotor. Desde acá, en Moravia, es un informe de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando, por esta información. Bueno, ahora vamos a hablar precisamente de estos operativos de Viernes Negro que no solo
tienen que ver con el tránsito, sino también con el comercio, porque el MEIC visitó 86 comercios en todo el país y detectó incumplimientos. Así es, y es que los comercios tendrán hasta 10 días para revertir estas situaciones. Descuentos poco claros para los compradores o garantías disminuidas fueron algunas de las irregularidades detectadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio durante este Viernes Negro. En un grupo de comercios, algunos incumplimientos, por ejemplo, relacionados a que no está claramente establecido el precio regular y el precio de oferta o promoción. El MEIC está haciéndoles prevenciones que ahora los comercios tienen algunos días para corregir y demostrarle la evidencia al MEIC. Los comercios que no solventen estas situaciones se exponen incluso a sanciones. Que idealmente las correcciones se tienen que hacer hoy, pero si por alguna razón no se pueden, el comercio tiene de 5 a 10 días para poder ajustar toda su publicidad. Nosotros esto lo verificamos a través de 2 mecanismos. Uno, por excelencia, la declaración jurada que tiene que entregar el punto de venta, pero también tenemos la facultad de apersonarnos directamente en el punto de venta y verificar que efectivamente... Los compradores, no obstante, se mostraron bastante dispuestos a aprovechar las ofertas. En realidad las tiendas están muy accesibles, no todas, pero sí hay unas que se aplican sus descuentos. ¿Qué productos anda buscando? ¿Qué ha comprado? Ropa. Zapatos, ropa. Francamente, sí, muchas rebajas, es la verdad, y ando comparando precios porque eso es lo que ando haciendo. El ambiente en la avenida Central y otros puntos del país fue concurrido. Algunos establecimientos continuarán con las ofertas por más tiempo e incluso se prevé que el lunes, en lo que se conoce como Cyber Monday, muchos comercios continúen con ofertas de manera virtual. Bueno, para ampliarnos un poco más sobre estos hallazgos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en estas visitas que se hicieron a 86 comercios, ya se encuentra con nosotros vía Zoom la directora de Defensa del Consumidor o Apoyo al Consumidor del MEIC, doña Cintia Zapata. Doña Cintia, buenas noches. Muy buenas noches, pues encantada de estar con ustedes de modo virtual, pero sí ha sido una jornada larga, extendida por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. A través de la Dirección de Apoyo al Consumidor fiscalizamos este Viernes Negro en más de 80 comercios, en precisamente 86 comercios ubicados en 12 cantones diferentes, ¿verdad? Y pues encontramos 62% de esos comercios incumplía en alguna de las variables que verificamos, ¿verdad? Verificamos una serie de variables que tienen que ver con informar bien el precio, con que ese precio final tenga todos los impuestos, que si se dice, por ejemplo, que hay una oferta, el precio anterior y el precio actual se puedan informar para que el consumidor tenga alguna noción de cuál es ese descuento, cuál es ese beneficio que está adquiriendo a la hora de la oferta o la promoción. Verificamos también, por ejemplo, que al consumidor no se le hagan cargos si utiliza tarjetas de crédito u otros medios de pago diferentes al efectivo. Verificamos además que las ofertas y promociones que estaban en el punto de venta coincidan con la publicidad, ¿verdad? Que si la publicidad dice, por ejemplo, todo el local está en un 50%, cuando lleguemos al local, el local no tenga la mercadería de un 50% y solo es un poquito de mercadería, cosas como estas. El tema de aplican restricciones, ¿verdad? Que muchas veces se dice aplican restricciones, pero nadie sabe cuáles son esas restricciones, a qué se deben. Doña o, Cintia, por ejemplo, cuando se dice que la oferta es por tiempo limitado, sí. Doña Cintia, precisamente esa es una de las dudas más frecuentes con la publicidad. ¿Cuál es esa información que tiene que estar bien clara en cada uno de estos anuncios cuando llegamos a un comercio y nos ofrecen que hay alguna promoción o descuento? ¿En qué tenemos que fijarnos? Claro, es muy importante que nos digan, por ejemplo, hasta agotar existencias. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las existencias? ¿Verdad? En años anteriores, por ejemplo,
Tuvimos casos en donde nos decían, llegue porque esta mercadería está en un 70% de descuento hasta agotar existencias, y resulta que las existencias eran muy limitadas, eran solo 5 artículos. Entonces, cuando sucede esto, ¿verdad? Hay como un engaño al consumidor, y lo que nosotros tratamos de prevenir es precisamente que exista un problema en la información que llegue a engañar o a perjudicar a los consumidores, o llegue a direccionarlos a ese punto de venta y no se encuentren esa oferta, esa promoción que ellos esperaban. El tema de la garantía para nosotros también es muy importante, que todos los establecimientos otorguen la garantía y que le informen de una manera clara. Es decir, que le digan al consumidor, este es su derecho de garantía, es de tantos días, ¿verdad? Recordemos que la garantía mínima que establece la ley, no importa si el artículo está en descuento, en promoción, en oferta, la garantía mínima para todo artículo es de 30 días hábiles. Entonces, cuando compramos bienes duraderos que vienen desde fábrica con una garantía mayor, esa garantía debe respetarse, pero debe entregarse por escrito. Es muy importante que al consumidor se le dé esa garantía por escrito, ya sea en la factura o en un certificado de garantía, y eso lo estuvimos verificando el día de hoy, que efectivamente el consumidor se lleve con su tiquete de caja o con su factura o en un certificado de garantía esa garantía por escrito para que lo respalde, para que respalde la compra, porque muchos consumidores hoy están adelantando compras de diciembre. Entonces, llegado el 24 de diciembre, pues tienen que tener todavía esa garantía vigente. Doña Cintia, estaba viendo en el informe que ustedes pasaron que el 98% de los comercios, es decir, prácticamente todos los comercios, tal vez uno, nada más de estos 86 comercios, no informa correctamente el precio final con los impuestos incluidos. Esto se supone que ya en un nivel como el del comercio y la educación que tiene el comprador costarricense, debería ya ser etapa superada, pero por lo que vemos no es así. ¿Cómo debe uno como consumidor verificar y ver que esto esté cumpliéndose? Sí, bueno, el hallazgo más bien demuestra que encontramos precios finales debidamente informados. Sin embargo, hay algunos comercios que, por ejemplo, ponen el precio masiva, ¿verdad? Que esa es una práctica, digamos, menos común en este tipo de comercios, un poco más común, por ejemplo, en comercios de bebidas y de comida, en donde vemos, digamos, el precio referenciado masivo. En realidad lo que señala la normativa es que el consumidor no tiene por qué andar con una calculadora en la mano, lo vamos a poner así, ¿verdad? El consumidor tiene derecho a recibir esa información sobre el precio final, justo lo que va a pagar, justo lo que el consumidor va a recibir, digamos, en su factura. No tiene que sumar impuestos, no tiene que sumar absolutamente nada. Y por supuesto que para estos comercios se aplica una corrección casi que de inmediato, ¿verdad? Nosotros los invitamos a que inmediatamente corrijan este tipo de información. La mayoría de los comercios logró corregir de forma inmediata este tipo de problemas que nosotros encontramos respecto a la información. Sin embargo, hubo otras inconsistencias que encontramos respecto de la información, que sí fue necesario otorgarles un plazo de 3 días hábiles para corregir. Entonces, en este caso, en 3 días, el asunto tiene que estar totalmente corregido. La oficina recibe una declaración jurada de parte del comercio, pero también la oficina tiene la posibilidad de ir al comercio y verificar que efectivamente la información haya sido totalmente modificada, y en ese sentido también se cumpla la ley. Recordemos que nosotros iniciamos ahorita, pero estas promociones y este tipo de ofertas se prolongan hasta Navidad. Entonces, para nosotros es importante que desde ahora, pero sobre todo cuando la mayoría de los empleados reciban su aguinaldo,
esta información se encuentre de modo correcto y totalmente corregida en el mercado. Doña y eso Cintia, es lo que estamos básicamente persiguiendo. Y precisamente otro de los puntos que ustedes han señalado es, y que ocurre muy frecuentemente, es cuando se condicionan muchas veces estas ofertas al pago en efectivo o pago o alguna forma de pago. ¿Qué es lo correcto? Porque esto es una duda que tienen también muy frecuente los consumidores. Sí, totalmente. Ese es uno de los problemas muy recurrentes de los consumidores que en donde en este tipo de eventos de publicidad masiva, de ofertas, de promociones, se le dice al consumidor, usted puede acceder a la oferta, pero si me paga con tarjeta de crédito o de débito, pues entonces le tengo que hacer un aumento en el precio. Y esto es una práctica ilegal. Por supuesto que nosotros inmediatamente ese tipo de prácticas se sanciona. E importante hacer un llamado también a los puntos de venta. Cuando una práctica de esta, de un precio diferenciado que se aplique de acuerdo con el mecanismo de pago y discrimine al consumidor en ese sentido, el comercio se puede ver expuesto a una sanción que es una multa sumamente gravosa. Imagínense que la multa va de los 10 a los 40 salarios base. Eso significa que un salario base está en alrededor de 460,000 colones, lo que significa que una multa de 10 salarios base va a 4.600.000 colones, lo cual no es pues nada favorable para un punto de venta, sobre todo entendiendo que la dimensión del punto de venta pueda ser pues pequeño, ¿verdad? Puede ser una pyme. Entonces es importante hacer un llamado a los comercios de que por favor respeten la información que deben darle al consumidor y no hagan diferenciaciones por medio de pago. Doña Cintia, estaba también, uno se pregunta, bueno, muchos negocios, muchos comercios van a extenderlo, como usted decía, de aquí hasta la Navidad, muchos van a extender estas ofertas amparados al Viernes Negro este fin de semana. Viene el Cyber Monday, que también es otro problema, otra situación, porque son muchas páginas de internet que no muchas ofrecen garantía. Y hablando y sobre este punto último que usted nos decía, ¿cómo podemos probar como consumidor que, por ejemplo, un comercio, un local, nos está poniendo X condiciones? ¿Hay que probarlo o sencillamente basta con la denuncia? Bueno, sí hay que probarlo, pero hoy la prueba es sumamente fácil de encontrar. Hablamos de que como medio de prueba puede ser una fotografía, un video que tome el consumidor en el punto de venta, un video sobre, por ejemplo, el trato diferenciado del precio que tenía el producto y el precio que me cobraron a mí, que es distinto, ¿verdad? Ese tipo de situaciones es posible probarlas y de verdad que todos los medios de prueba son admisibles. En nuestras denuncias se adjuntan mensajes de WhatsApp, audios, videos, las fotografías de las facturas, todo medio probatorio es posible y entonces el consumidor tiene una amplia posibilidad de probar su dicho. Doña Cintia, ya para ir finalizando, le decía, viene Cyber Monday, que es otra situación en donde mucha gente podría aprovechar de comprar a través de páginas de internet, en donde no siempre existen estas mismas garantías. Bueno, cuando hablamos de compras en línea, y qué bueno que tocamos ese punto, el consumidor tiene que tener mayor cuidado. El mayor cuidado es saber en la plataforma en la que compra, si está comprando a través de una plataforma o directamente en la página web, el tener la precaución de que la plataforma de pagos o el sistema de pagos sea seguro. Evidentemente, es mejor comprar con una tarjeta electrónica, una tarjeta diferenciada. La mayoría de los emisores de tarjetas de crédito hoy ofrecen una tarjeta diferenciada para poder comprar en línea que tenga digamos, un tope menor, un componente menor para el pago que la tarjeta ordinaria, de modo tal que hoy tenemos la posibilidad de contar con tarjetas electrónicas para compras en línea. También
un poco investigar sobre el proveedor, ¿verdad? Sobre todo si no compramos a través de páginas web o de plataformas robustas, el saber que si compramos en los marketplaces, en los lugares de mercado de las redes sociales, ahí nos exponemos un poquito más y entonces tener una mayor previsión, esto es averiguar un poquito sobre el proveedor, qué tipo de proveedor es, si compramos a nivel nacional, a un proveedor nacional, el poder elegir un medio de pago que me permita a mí poder pagar hasta que yo reciba la mercancía, hasta que la pueda revisar y pueda ver que efectivamente la mercancía que estoy recibiendo es igual a la que está publicitada, ¿verdad? Porque muchas veces esto no ocurre, de modo tal que tomar esas previsiones siempre va a ser muchísimo mejor para poder evitar caer en fraudes, porque en el mercado en línea también tenemos otro problema, y es que nos vemos expuestos los consumidores a una mayor posibilidad de que nos cometan fraude. Doña Cintia, y finalmente recordar cuáles son esos canales que tienen ustedes para que los consumidores presenten también estas denuncias, cómo pueden hacerlo, comunicarse también con la Dirección de Defensa del Consumidor para hacer alguna consulta o incluso presentar estas quejas que tengan. Claro que sí, muy importante eso, recordar que nosotros tenemos una línea gratuita telefónica que es la 800 Consumo, 800-266-7866. Es una línea en donde usted no gasta absolutamente nada. Nosotros asumimos el costo de la llamada. 800-266-7866. Usted nos puede dejar saber si en su localidad, si en su barrio están ocurriendo problemas de consumo, no le están dando la información adecuada, no le dan garantía, no le respetan sus derechos de información o sus derechos contractuales. Y también recordar que poner una denuncia es sumamente fácil. Usted no necesita desplazarse hasta las instalaciones del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sino que es realmente fácil a través de nuestra página web www.make de Ministerio de Economía, Industria y Comercio.go.cr o www.consumo.go.cr. Ahí va a encontrar un formulario, lo va a llenar, se va a registrar y ahí toda la tramitación de la denuncia es en línea. Usted puede tramitar su denuncia totalmente en línea, no tiene que trasladarse a San José, sea de donde quiera que ponga la denuncia, no tiene que trasladarse porque nosotros todo el procedimiento lo vamos a llevar a cabo de forma virtual para garantizarle a los consumidores un real acceso a la justicia administrativa. Gracias a doña Cintia Zapata. Nada más rápidamente, doña Cintia, van a dar seguimiento a algunas de estas y a otras más, me imagino, denuncias que se vayan a presentar en estos días, para conocer más adelante, en los próximos días, cuál fue la resolución y si castigaron algún comercio que no haya cumplido con las medidas. Claro que sí, a todas las prevenciones que nosotros realizamos le damos el debido seguimiento, velamos por el cumplimiento de las prevenciones porque es parte de nuestro trabajo como administración pública, pero adicionalmente estamos dándole seguimiento a las denuncias de los consumidores. Siempre damos datos de cierre sobre cómo concluyó el año con las denuncias de los consumidores, cuál ha sido el comportamiento del mercado durante este año, porque para nosotros es muy importante monitorear año con año cuáles son los problemas más recurrentes que se presentan y dónde le duele el zapato al consumidor, y para nosotros eso es muy importante. Muchas gracias a Cintia Zapata por esta información y por supuesto por las recomendaciones, porque es un momento en el que hay que estar alerta a los consumidores en estos días para poder tomar decisiones informadas y hacer las mejores elecciones también por el bien del bolsillo de todos los consumidores. Muchas gracias, doña Cintia. Gracias, doña Cintia. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. Y con un espectáculo lleno de luces, el Museo de los Niños dio inicio oficialmente a la época navideña. Ya prácticamente damos inicio a esta época navideña y ahí en el Museo de los Niños muchas familias viajaron desde muy largo, desde sitios tan lejanos como Liberia,
para llenarse de ilusión con esta hermosa época de fin y principio de años. Vamos a establecer contacto con Diego Arce, que nos amplía desde el Museo de los Niños. Ágata es una niña que le pidió a su madre poder venir a visitar a Museíto y a Museíta, a poder presenciar su primera iluminación de la fachada del Museo de los Niños. ¿Cómo estuvo esta actividad familiar? Se lo traemos a continuación. Trasladarse desde Liberia hacia San José era la ilusión de Ágata para poder apreciar la iluminación de la fachada del Museo de los Niños. Venimos de Liberia, específicamente del barrio Mayorga, lo que es Quebrada Grande. Primera vez que vienen por acá, ¿qué es lo que más les llamó la atención para hacer un recorrido de más de 200 kilómetros y aprovechar el día? En realidad nunca había tenido la oportunidad de venir, entonces ahora aprovechando de que está la criatura, ¿verdad? Entonces venir con ella y disfrutar. Me comentaba Ágata que le gusta mucho cantar. Y mi canción favorita de los chiquitines es el de Chipichapa, Dubi Dubi Tabala. Y es que apreciar el espectáculo era algo que distintas familias querían disfrutar. Hace ratito llegué con mis hijos. ¿Desde dónde vienen? Desde Heredia. ¿Cuántos niños vienen y qué es lo que más les gusta a ellos de este tipo de actividades? Y también a usted, ¿qué es lo que más le gusta de poder aprovechar esas actividades? Vengo con mis 4 hijos y les gusta disfrutar la iluminación del Museo de los Niños. La 24ª edición de la iluminación del Museo de los Niños contó con más de 4.000 bombillos en su fachada. La actividad, que se desarrolló desde la tarde, contó con una variedad de espectáculos, desde iluminación hasta canto, baile, a cargo de más de 50 artistas. Así es, con un show de drones y con una iluminación que contuvo más de 4.000 bombillos, fue como se realizó esta 24ª edición de la iluminación de la fachada del Museo de los Niños, una actividad familiar que sirvió para poder desarrollar un sinfín de actividades culturales para pequeños, grandes y adultos. Esta fue una información de Diego Arce para Extra Noticias. Muchas gracias, Diego, por esta información. Vamos con otra de las informaciones que ha sido tendencia durante los últimos 3 días, porque aunque no se reporta desabastecimiento en las gasolineras, sí se reportan interrupciones en el servicio de algunas estaciones de servicio porque deben esperar. Así es, lo que tienen que esperar es precisamente la llegada de los camiones cisterna que traigan el combustible. El periodista Kenneth Rojas nos informa sobre este tema. Filas de más de 18 horas, eso es lo que han tenido que soportar muchos de los transportistas de combustible ante la situación acaecida esta semana con los sistemas informáticos de Recope y el ataque cibernético que ha retrasado por completo el proceso para despachar producto en los 4 planteles de Recope. Nosotros estuvimos precisamente hoy en Ochomogo, logramos hablar con algunos de ellos, también con un gasolinero, para que nos explicaran la situación vivida este viernes, ya el tercer día de estos retrasos. Como los decíamos, que en promedio ellos logran hacer 2 viajes mínimo desde los planteles hasta las estaciones de servicio. Sin embargo, en el mejor escenario ahora están logrando solo un viaje. Veamos el detalle en la siguiente información. La historia de miércoles y jueves se repitió hoy en los 4 planteles de Recope, con transportistas que llegaron desde la madrugada o incluso desde anoche para hacer fila con el fin de cargar combustible y llevarlo a las estaciones de servicio. En promedio, ellos hacen al menos 2 viajes por día, pero este viernes, en el mejor escenario, lograron 1, igual que ocurrió ayer jueves. Sí, en 30 horas que ya tenemos que estar acá, solamente un viaje se ha sacado. Y vamos a topar con suerte, ojalá sacar otro en la noche, o sea, yo mismo he visto lo lento que va. Normalmente llego aquí a tipo 4 de la mañana para entrar entre los primeros camiones a cargar, me dirijo a San José y ya luego vengo, cargo el segundo viaje, ya 1:30 de la tarde y ya estoy con el segundo viaje ya guardado. La lentitud en los planteles para despachar producto, al tener que hacer todo el proceso manual, provoca retrasos para que el combustible llegue a las gasolineras, con la consecuencia que eso podría provocar. Nosotros no hablamos de desabasto porque no es que la gente se va a quedar sin combustible, pero sí estamos hablando de interrupciones en el servicio, y interrupciones que pueden ir de 1 a 2 horas o puede ser un día completo si el orden en los planteles no se ejecutan. Nosotros mantenemos los tanques al 100%, pues esto nos genera a que no estén al 100%, ¿verdad? Pero tampoco estamos cerca de que falte la gasolina.
Y están también a la expectativa de si se ampliará el horario de mañana sábado, incluso trabajar también domingo ustedes. Sí señor, estamos esperando a ver qué nos dicen. Nosotros como transportistas tenemos que cumplir, sea domingo, sea lo que sea. Mañana en la mañana estará aquí de vuelta, Dios mediante. Sí señor, y si el domingo hay que venir, pues tenemos que venir el domingo también. Según informó Recope, sobre el ataque cibernético en sus sistemas, ya cuentan con apoyo de expertos de Estados Unidos y aunque ya restablecieron algunos de ellos de manera gradual, el despacho de combustibles se operará aún de manera manual para garantizar la seguridad de todos los procesos. Y la misma Cámara de Empresarios de Gasolina descarta cualquier tipo de desabastecimiento, al menos hasta esta hora, excepto lo que explicó don José Miguel Macís en la información que acabamos de ver. Nosotros en esta gasolinera que estamos aquí en el centro de Tibás consultamos a algunos conductores que han venido acá a comprar combustible. Les preguntamos, por ejemplo, si sabían de la situación que ha estado ocurriendo en los planteles de Recope y si tuvieron algún problema encontrando en las últimas horas el tipo de combustible que necesitaban para su vehículo, y eso fue lo que nos comentaron. Bueno, siempre vengo normalmente porque ni cuenta nada. ¿No sabía? No, ni cuenta más de nada. ¿Vino a echar como siempre y la misma cantidad? Sí, lo mismo, la misma cantidad normal, como siempre vengo acá, normal. ¿No? ¿Desconocía de todo esto que ha estado pasando en estos días? Desconozco, ni cuenta, no, ya es normal. Viera que de manera normal vine hoy a echar gasolina, ¿verdad? Y bueno, de ahí, si me dice que se va a escasear, pues le echamos un poquito más. ¿Tenía conocimiento de la situación con el ataque cibernético Recope, lo que está pasando en los planteles? Bueno, algo había escuchado del hackeo, pero no sabía que esta situación estaba así tan alarmante, digamos, en las gasolineras. ¿Pero no ha encontrado usted ningún problema en las gasolineras que ha ido en estos días? Bueno, yo vengo desde Heredia preguntando por gasolina super y fui aquí a los 300 metros a la bomba 1 que está aquí en Tibás y no tenían gasolina super. Y aquí es el único lugar realmente que he encontrado. Por su parte, Recope lo que ha informado este viernes es que el promedio de atención de cisternas ayer jueves aumentó en comparación al promedio diario usual. Esto puede deberse a varios factores, por ejemplo, que los gasolineros enviaran más camiones cisterna a estas filas con el fin de garantizarse el producto en los próximos días. También que algunos consumidores a mediados de semana fueran a las gasolineras a comprar más combustible de lo usual. Así que esto es parte de lo que nos ha explicado la presidenta ejecutiva de Recope. Ante la incertidumbre, los usuarios han comprado más y aquí cabe el llamado: conserven la calma, tenemos combustibles para todo el país. Todas nuestras terminales cuentan con tanques y esferas de gran capacidad que conservan muchísimo producto y seguimos recibiendo barcos con producto como es habitual. Las filas de camiones persisten porque los empresarios han tomado medidas previsivas para evitar atrasos. Por último, Recope confirmó al final de esta tarde-noche de que para este viernes amplió su horario, al igual que lo ha hecho jueves y miércoles, hasta las 10 de la noche. Por su parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos le pidió también a la refinadora que hiciera una ampliación de su horario mañana sábado. Recordemos que los planteles de Recope abren los sábados hasta las 3 de la tarde, hora en la que cierran, pero está pidiendo el ente regulador que se extienda también el horario durante la noche e incluso que para el domingo también se haga una ampliación o una apertura normal en los 4 planteles de Recope, donde van los camiones cisterna para cargar para suministros de gasolina, dígase el plantel de La Garita en Alajuela, Barranca Punta Arenas, Moín en Limón y también Alto de Ochomogo en Cartago. Veremos qué transcurre entonces en las próximas horas y durante el fin de semana. Esta es la información que tenemos desde Tibás, un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Gracias, Kenneth. Estaremos pendientes a la evolución de esta situación que estaremos viendo y valorando durante el fin de semana.
Así es, y por otra parte, la buena noticia es que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprueba rebajas en las gasolinas y el diésel, que son los combustibles de mayor consumo en el país. Los datos se basan en las facturas de costos presentadas por Recope. La gasolina super presentará rebajas de 16 colones y la gasolina regular disminuirá 8 colones por litro, mientras que el diésel tendrá rebaja de 9 colones por litro. El gas tendrá también más bien un aumento de 253 colones en el cilindro de 25 libras. Los nuevos precios se entrarán a regir al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Ante la incertidumbre, los usuarios han comprado más y aquí cabe el llamado. Conserven la calma, tenemos combustibles para todo el país. Todas nuestras terminales cuentan con tanques y esferas de gran capacidad que conservan muchísimo producto y seguimos recibiendo barcos con producto como es habitual. Las filas de camiones persisten porque los empresarios han tomado medidas previsivas para evitar atrasos. La mayoría de los imputados por el mayor decomiso de drogas en la historia de nuestro país ya optaron por un proceso abreviado. Y es que a este grupo en su momento se le decomisó hasta 8 toneladas de droga. Se trata de un grupo que estaba asentado en la zona sur del país y al que la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública le intervino. En la historia de Costa Rica, al que más drogas se le arrebató, poco más de 8 toneladas entre marihuana y cocaína. En su momento fueron 38 las detenciones, llegaron 13 a juicio en San José esta semana. De estos, y según supo estas noticias, 10 aceptaron un proceso especial abreviado, es decir, aceptan los hechos que le achaca la Fiscalía, pero por una pena de cárcel menor y así no van a juicio. Son casos de meses, son investigaciones que toman años y precisamente ya aquí, casi a 2 años después de la inauguración de esta jurisdicción, empezamos a ver los resultados, no porque no tengamos casos, sino porque los casos, como decimos nosotros, ya han madurado, ya han llegado a un punto donde nos permiten, aparte de los allanamientos, la operativización de estas investigaciones, ya llegamos a las fases de audiencias preliminares y juicios. Solo en esta semana los tribunales de la Jurisdicción Especializada contra la Criminalidad Organizada, los JEDO, ordenaron casi 300 años de cárcel y en 2 juicios distintos, el caso conocido como Los Perritos y el de alias Manzanita. Imagínense que se dieron comisos de bienes de gente que ni siquiera estaba en el proceso, de gente que estaba muerta, de gente que se absolvió porque falleció y aún así se decomisaron bienes y aún así se determinó el comiso en favor del Estado. O sea, son cosas que no entendemos. Se condenó gente por por legitimación de capitales hoy que ni siquiera había sido acusada en la acusación y aún así el tribunal condena. Entonces esperamos tener la sentencia íntegra para ver por dónde vienen, ¿verdad? En este nuevo caso, los 3 acusados restantes están a la espera de algunas pericias forenses para saber si se unen o no al proceso especial abreviado. Y el proyecto para mejorar el cumplimiento de las sentencias de los privados de libertad fue retirado de la corriente legislativa. Esto pese a ser una de las iniciativas, según las autoridades, más importantes para combatir el crimen organizado. Un proyecto que los 3 poderes de la República han considerado primordial para el combate al crimen organizado fue retirado esta semana de la corriente legislativa por parte del Poder Ejecutivo. Se trata de la iniciativa de ley para regular la ejecución de la pena, es decir, que los delincuentes cumplan su sentencia de manera que se evite que estos salgan a la calle de la cárcel y vuelvan a delinquir. El expediente se desconvocó por solicitud del ministro rector del sector seguridad, que es el ministro Gerald Campos, de Justicia y Paz. El ministro solicitó retirar de la convocatoria el proyecto para una revisión mucho más exhaustiva, ello de que esta versión no contempla muchas de las propuestas que se habían realizado desde el gobierno en cuanto a la proporción de las penas. No obstante, los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico consideran un error sacar este proyecto de ley que ya tenía un avance notorio.
El proyecto había venido trabajándose en conjunto con el Ministerio de Justicia y con otras instancias técnicas de la propia presidencia, así como diversas asesorías de la fracción de gobierno. Así es que no entendemos las razones por las cuales fue retirado. Es un proyecto importante para el país, es un proyecto que se requiere. El proyecto fue dictaminado por la Comisión de Seguridad en octubre y ya solo faltaba votarlo en plenario para que se convirtiese en ley de la República. A grandes rasgos, la iniciativa aseguraría leyes y responsabilidades bien definidas para que las penas de sentenciados se ejecuten adecuadamente, se procure la reinserción social y eviten incluso que reos opten por medidas alternas a la prisión, según la gravedad de los delitos. Y desde 100.000 colones hasta 1 millón es lo que ofrecen algunos grupos de organizaciones criminales para obtener información de sus rivales. Desde 100.000 colones hasta 1 millón de colones ofrecen como recompensa las bandas criminales para que les entreguen a sus rivales para asesinarlos. Utilizan redes sociales para difundir fotografías, una práctica completamente ilegal. Entonces lo que hacen es aprovechar esta tecnología para llevar a cabo actividades extremas, como por ejemplo eliminar a un enemigo, eliminar a un sujeto que está vendiendo droga en el campo de ellos. Y para lograr esto usan la tecnología, entonces anuncian en Facebook, anuncian en TikTok, en cualquier red social que se necesita datos sobre el sujeto, que se necesita incluso eliminarlo, y pagan a partir de esa primicia. Es una especie de miedo que se va difundiendo en el resto de la sociedad y de alguna manera hay quienes se aprovechan de eso para ejercer control sobre otros individuos, pero lamentablemente para la gran mayoría de costarricenses esto nos deja un sinsabor. Esto nos deja ver que se han empoderado tantísimo que no tienen ningún empacho en dar a conocer cuáles son sus objetivos, en amenazar de muerte y en intentar por todos los medios acabar con más vidas. Según Castain, esta es una práctica a la que las autoridades deben prestarle atención. Pero sí es importante ponerle atención también a ese recurso que están utilizando los delincuentes dedicados a vender droga, que no necesariamente son delincuencia organizada, porque sí están incluso pagando aguinaldos, están tomando en cuenta incapacidades. Según el OIJ, a la fecha 526 personas han sido asesinadas por ajustes de cuenta. Y una mujer falleció y 4 personas resultaron con lesiones tras caer con un vehículo a un guindo de 80 metros de profundidad. Los hechos se dieron este viernes en Puriscal. 3 pacientes tuvieron que ser trasladados al CAIS de Puriscal, mientras llevaron al San Juan de Dios en condición crítica. En la emergencia se hizo presente el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja con unidades de primera intervención, rescate y unidades básicas. En lo que va del año, la Cruz Roja atendió más de 580 vuelcos de vehículos y 89 pacientes han perdido la vida por esta causa. Al lugar desplazamos 7 recursos entre vehículos de rescate, ambulancias de soporte avanzado de vida y ambulancias de soporte básico de vida. Los compañeros cuando llegan al lugar se encuentran a 5 personas, de las cuales una se encuentra sin signos de vida, 3 son trasladados en una categoría urgente a la clínica de la localidad y una persona adulta se traslada en una categoría crítica al San Juan de Dios. El organismo de investigación judicial y la Fiscalía, así como la Fuerza Pública, continúan en la llamada Operación Guardián, que ataca principalmente los barrios del sur. Así es, y desde que iniciaron con estos operativos se han detenido a 108 delincuentes con orden de captura. Los operativos se centraron en la zona de Concepción y el Llano de la Juelita. Tras un amplio despliegue de oficiales en los barrios del sur de San José, se han detenido a más de 108 delincuentes con orden de captura. Hubo un detonante, una persona que la intentaron matar, ya no con un AK-47, y hirieron a 11 personas.
es que para matar a uno y hieren a 11, eso es imposible de tolerar. La Fiscalía General nos convoca a reunión al OIJ del Ministerio de Seguridad Pública y en 2 días armamos este plan Guardián que ahorita está en vigencia. Nos ha generado excelentes resultados, no hemos tenido un solo homicidio en estos cantones y distritos que te comento. El plan se enfoca en los sectores de Desamparados, Alajuelita y Los Hatillos para frenar la ola de violencia que se vive en estos sectores. El operativo denominado Guardián busca detener los asesinatos y también los ajustes de cuenta. Se calcula que el año terminaría con 860 a 870 homicidios. Según las autoridades judiciales, en Desamparados, Hatillo, Alajuelita y otros puntos de la capital, las organizaciones que están generando violencia están identificadas como los Lara, los Mayri, alias Churro y los Gemelos. Estamos desarticulando una organización criminal dedicada al microtráfico, es decir, a la venta de drogas en algunas ocasiones en vía pública y también en 2 puntos o 2 casas de habitación que tenemos ubicada, una de ellas bajo la mampara también de una pulpería que funcionaba en el lugar. Estamos en este momento deteniendo a 5 personas, el total a detener son 8. Los operativos en la zona se mantendrán por las próximas horas para intentar detener al menos 8 objetivos, quienes manejan la venta de drogas y estarían detrás de algunos asesinatos que han dejado incluso víctimas colaterales. Vamos a ir a la pausa y al volver, la Sala Cuarta da luz verde a un importante proyecto para los trabajadores independientes. Ya regresamos para darles los detalles. Gracias por continuar con Extra Noticias. La Sala Constitucional no encontró vicios de inconstitucionalidad en el proyecto que propone reducir el impuesto sobre la renta para los trabajadores independientes de menores ingresos. El proyecto consultado propone reformar la ley del impuesto sobre la renta para ampliar el mínimo exento y con esto reducir la tarifa del impuesto sobre la renta para las personas físicas con actividades lucrativas, de tal manera que se disminuya la carga tributaria sobre las personas trabajadoras independientes de menores ingresos. La modificación considera que los trabajadores asalariados tributan sumas inferiores a las que corresponden a los trabajadores independientes, incluyendo el mínimo exento. Y este viernes cientos de personas adultas mayores llegaron a los bancos por su pensión y también por su aguinaldo. Pero ¿cuáles son los principales timos en los que cae esta población? Presten mucha atención. Desde este viernes son notorias las filas, sobre todo en bancos estatales. La razón, cientos de pensionados ya tienen en sus cuentas la pensión y su aguinaldo. Algunos son muy confiados, pero otros desconfían hasta de su sombra, como debe de ser. Yo soy muy cuidadoso. Uno saca lo que va a gastar. El ser humano tiene que ser agradecido con la prensa, que le dicen no gaste todo, no saque todo. Pero la gente anda rajando, sacando todo en la calle hasta lo que no tiene, después le echan la culpa. Yo veo a todos sus compañeros, colegas de toda la televisión nacional diciendo, no saquen todo, gasten lo necesario. Ya, porque si sacan más de la cuenta, sí, entonces se exponen y la gente es la que se expone. Que andan todos en la calle y les roban, entonces dicen, me robaron, como dijo un oficial de seguridad, ya les robaron porque ustedes quisieron. La policía se tiró a la calle desde este viernes, perfila a posibles hurtadores o bien asaltantes, por ejemplo, en la ciudad capital, pero definitivamente usted es el mejor vigía de su dinero. Estos son los 3 timos que, de acuerdo al OIJ, más vulneran a los adultos mayores en el país: trámites bancarios, trámites municipales y también el alquiler de propiedades. A partir de este domingo se reforzará, según la fuerza pública, la presencia de los uniformados en las calles.